El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en medio de las crisis donde se nos acaban las palabras para expresar lo que sentimos, aún inclusive cuando estamos hablando con Dios. En esos momentos nuestro corazón tiene tanto que decir, pero no salen las palabras. ¿Qué sucede cuando llegan estos momentos? ¿Cómo el Espíritu actúa en nuestro favor? En la clase de hoy veremos cómo esa acción intercesora del Espíritu contribuye en nuestro favor en todas las circunstancias relacionadas con nuestra vida. No podemos olvidar que la obra redentora de Dios es para todo ser humano y para toda la creación. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes esta experiencia educativa. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 10, que se titula Libre en el Espíritu, y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Romanos capítulo 8, los versos 18 al 30. Y les invito a que busquen en sus Biblias esta porción del libro de Romanos que estaremos dando lectura en este momento. Y voy a estar leyendo la versión Reina Valera que se encuentra en nuestra revista El Discípulos. Vamos a Romanos 8, verso 18 al 30, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Damos gracias al Señor por esta palabra y tenemos un espacio de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano y hermana nuestra que nos escucha a través de estos medios y permite, Señor, que esta palabra sea aliciente a sus corazones. Señor, glorifícate a través de esta experiencia y te lo pedimos todo en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén, amén. Amén. Mis queridos hermanos, en la clase de hoy continuamos expandiendo este tema de la libertad cristiana. Y el texto que vamos a estar estudiando nos presenta que esa libertad está cimentada en la esperanza. Esa es la base. Pero no es cualquier esperanza,
Se trata de la esperanza cristiana que se mantiene reinante en medio de los sufrimientos de la vida. Aquí vemos en el libro de Romanos que el apóstol Pablo nos presenta 3 ejes hermenéuticos y se los quiero poder comentar. El primero, la esperanza cristiana más allá de los alcances de las tribulaciones. Número 2, la maravillosa obra intercesora del Espíritu en medio de nuestras búsquedas más profundas que todos hemos tenido. Y número 3, la manera en que todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Y eso es importante, a quienes aman a Dios. También vamos a ver cómo el apóstol Pablo comparte una particular visión acerca de la creación. Habla acerca de la redención y plantea que la redención no es solo para el ser humano, sino para la creación que hizo por amor. Sabemos que esta visión nos va a ayudar a repensar un poco cómo es nuestra relación con la creación en medio de estos tiempos, ¿verdad? Donde vemos que la tierra gime a causa de ese mal uso de los recursos naturales y también gime por la contaminación ambiental. Y pienso que el texto hoy nos va a hablar en muchos aspectos, así que te invito a que así estés conectado y nos acompañes a través de esta experiencia educativa. El argumento del apóstol Pablo que está utilizando, mis queridos hermanos, aquí en cuanto a la libertad y a la obra de redención es una que vemos que es integral. ¿Por qué es integral? Bueno, porque no estamos hablando solamente del ser humano que participa de esta obra de redención, sino también la creación de Dios. Fíjense que esto es algo innovador lo que nos está presentando Pablo. No solamente la redención es para el ser humano, ¿verdad?, sino también para la creación de Dios. Y esto es muy importante. Para muchos de nosotros quizás puede ser una visión teológica que sea un poco tradicional y eso lo sabemos. Sin embargo, fíjense, vemos que tiene un alcance universal. Vemos que el apóstol Pablo está expresando que toda la creación participa de la misma expectativa de redención de nosotros los seres humanos. Así que para Pablo, el ser humano como la creación sufre. Ambos sufren. Por lo tanto, ambos son parte de la acción redentora de Cristo. Así que el ser humano y la creación, ambos están sufriendo. Por lo tanto, ambos son parte de esa acción redentora de Cristo. Y esto es importante, ¿verdad?, que lo podamos así plantear. Así que el ser humano, vemos entonces que al igual que la creación, pueden alcanzar redención, pero no la pueden alcanzar por su propia cuenta, no. Ni usted ni yo podemos alcanzar redención por nuestra propia cuenta. Sabemos que es necesario la intervención de Cristo. Cristo tiene que intervenir. Así que es Cristo quien interviene en el ser humano, pero también interviene en la creación. Por lo tanto, la creación participaría de esa redención que Dios tiene preparada para el ser humano. Miren qué cosa hermosa lo que nos presenta el texto. Me encanta mucho cómo lo dice el reverendo Benjamín Santana, y él plantea que en virtud de esa esperanza, la creación, al igual que el ser humano, sería libertada del yugo de la corrupción y participaría de la gloria manifestada a los hijos de Dios en su redención y liberación. Lo voy a volver a leer. En virtud de esa esperanza, la creación, al igual que el ser humano, sería libertada del yugo de la corrupción y participaría de la gloria manifestada a los hijos de Dios en su redención y liberación. Por eso es que vemos que Pablo utiliza una analogía griega, ¿verdad?, cuando dice: sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y esta analogía griega lo que hacían es que comparaban ese renacer
que experimentaba la naturaleza cuando se daba la época de primavera con los dolores de parto relacionados con las mujeres. Por eso es que vemos que Pablo se refiere a una creación que gime, que tiene esperanza, pero que experimenta dolor en medio de esa espera. Y yo pienso que esto, mis queridos hermanos, es algo que lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Nosotros, al igual que la creación, estamos gimiendo, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y aunque experimentemos dolor en medio de esa espera, sabemos que vendrá una redención por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que de igual manera Pablo expresa su convicción de que no solo la creación espera redención, sino que los cristianos también esperamos con la certeza de que la redención es cierta. Hermanos, nosotros tenemos que afirmar que la redención es cierta y la vemos todos los días. La vemos todos los días cuando podemos ver personas que han cambiado sus vidas. Vemos personas que eran de una manera y ahora son de otras. Esa es una certeza para nosotros y es testimonio de que la redención de nuestro Señor es cierta. Y entonces es ahí donde nosotros podemos decir que al igual que la creación, nosotros como seres humanos gemimos por la intervención redentora de nuestro Señor en medio de las crisis. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos tenido momentos de debilidad y hemos gemido y hemos orado y hemos visto cómo el Señor en medio de nuestras situaciones empieza a intervenir. Pero se da primero ese proceso de gemir de nuestro ser. Por eso es que vemos esta expresión que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me encanta esta expresión bíblica. Lo voy a volver a leer. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso es que decimos que en ocasiones, mis queridos hermanos, no tenemos palabras para nosotros expresar lo que sentimos. Y es en ese momento, en medio de nuestra incapacidad, que el Espíritu intercede. Todos hemos tenido esos momentos donde no salen palabras de nuestra boca, porque quizá lo que tenemos es un llanto y un dolor y no tenemos manera de poder nosotros expresar lo que sentimos. Y es ahí, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque hay cosas que en ocasiones humanamente se nos hacen imposibles, pero a través del Espíritu es posible. Por eso es que vemos que Pablo establece que solo Dios conoce ese lenguaje del Espíritu y por tanto puede asistir al creyente en sus ruegos. Me encanta cómo terminan estos versículos porque constituyen un cántico de victoria, donde afirmamos que todas las cosas operan para el bien de los que aman a Dios. Y es un proceso donde Dios se manifiesta y manifiesta su gloria en aquellos que afirman su fe en Cristo. Pienso que es importante que tomemos en consideración desde nuestra espiritualidad cómo entendemos estos procesos de redención. Es importante que lo podamos entender. El apóstol Pablo nos hace una invitación a que podamos entender el hecho de que tanto el ser humano como la creación comparten un mismo destino redentor que nos sacude la conciencia para revisitar dónde ha quedado nuestro entendimiento de esta realidad. No nos cabe la menor duda, mis queridos hermanos, que el ser humano es el objetivo de la acción redentora de Dios en Jesucristo. De eso
No tenemos ninguna duda. Ese es el objetivo. Pero en medio de ese peregrinaje de esperanza, la creación nos está acompañando. Así que cuando Dios nos redime a través de Jesucristo, lo hace en el hoy y lo hace en el ahora. Por eso es que vemos que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, pero también se manifiesta en toda la creación y lo hace como testimonio para aquellos que aún no hemos sido redimidos. Usted y yo, cuando hemos estado en este proceso de redención donde hay una transformación de nuestra vida, nos convertimos en un testimonio que habla más que 1000 palabras. Y en medio de esa realidad, lo que sucede es que la gloria de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Y esa gloria de Dios no solamente se manifiesta en nosotros, sino que vemos que lo hace también a través de la creación, manifestando su poder y su gloria. Por eso es que vemos ese Salmo 19, los versos del 1 al 2, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cuántas veces hemos leído este texto bíblico? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, pienso que es bien importante dejar claro que esto no implica, ¿verdad?, que estamos realizando un tipo de adoración a la naturaleza. No. Eso no es. Sino la expresión de cómo ésta da testimonio de la vinculación que tiene con toda la creación que de alguna otra manera está armonizada con el ser humano, porque surgen de la mano de Dios. Y qué hermoso es poder afirmar eso. Por eso es que hoy en día es necesario que cuidemos de nuestra naturaleza, ¿sí? Y que cuidemos de la creación de Dios, porque ella da testimonio de su gloria. Es necesario que cuidemos de ella. Y tenemos que trabajar y tenemos que contribuir para nosotros cuidar de nuestra naturaleza, de nuestra creación y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque ella da testimonio de nuestro Señor, da testimonio de su gloria. Me encanta mucho esto. Ahora, vamos a regresar a la parte donde planteamos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Me encanta eso, porque dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo aquí lo que nos está presentando es la realidad de cada creyente, de cada cristiano, cuando en ocasiones se nos hace difícil poder hablar con Dios. Y se nos hace imposible poder hablar con Dios porque las situaciones que quizás se nos presentan son difíciles. Hay un teólogo que se llama Ansel Grum y plantea que es la humildad el lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. Así que ese lugar de encuentro es la humildad. Pienso que es necesario que nosotros cada día que tengamos estos momentos podamos movernos hacia esa sensibilidad, una sensibilidad honesta, que podamos reconocer nuestra humanidad, que podamos reconocer que no podemos quizás expresarlo, pero entonces allí veremos cómo Dios se va a manifestar, porque el Espíritu Santo intercederá por cada uno de nosotros. Y yo sé que este asunto de movernos quizás hacia la sensibilidad, a reconocer cuál es nuestra humanidad en medio de estos tiempos es difícil. Porque nosotros vivimos en un mundo donde vemos que cada día más y más se rinde un culto a la persona, donde se apuesta más a las capacidades, donde se apuesta más a los logros que tiene el ser humano. Pero lo que sucede con esto es que cuando estas seguridades, porque sí,
esto nos da seguridad. Pero cuando estas seguridades se quedan cortas, entonces comenzamos nosotros a ver que la esperanza comienza a disiparse. Vemos que no es alcanzable, porque dependemos de esto, esa es nuestra seguridad. Pero entonces la invitación que nos hace Pablo es a vivir a una esperanza, aún en medio de las tribulaciones. Que aprendamos a vivir en esa esperanza contra esperanza. Es una esperanza distinta a lo que nos da el mundo, porque el mundo basa sus esperanzas en probabilidades, pero nosotros los cristianos basamos nuestra esperanza en la fe y en la certeza de que Dios está. Por eso es que cada día tenemos que verlo como días que nos brindan nuevas oportunidades para nosotros crecer, para nosotros reenfocarnos en nuestras vidas, para nosotros reenfocarnos en nuestras prioridades. Y yo les aseguro, mis queridos hermanos, que de esta manera nosotros iremos alcanzando esa libertad en el Espíritu. Vivamos cada día como si fuera una nueva oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y que tengamos la seguridad que nuestra esperanza está basado en las promesas de nuestro Dios, que son ciertas y que son verdaderas. Que así nos ayude el Señor siempre. Permítame tener una palabra de oración. Señor y Dios, que te manifiestas en nuestras vidas y en todo lo creado que nos rodea, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para poder sostener una convicción de la inclusividad que impartes a tu propósito redentor. Ayúdanos a sostenernos en la esperanza en medio de las tribulaciones, sabiendo que el Espíritu intercede por nosotros, Señor, cuando se agotan las palabras en nuestra oración frente a ti. Permítenos creer y poder comunicar siempre que todas las circunstancias ayudan a bien cuando nuestra espiritualidad está en sintonía contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.